Juan capítulo 19, versículo del 25 al 27. Y el mensaje se llama Amando a mamá. Amando a mamá. Juan 19, 25. ¿Lo tiene, hermano? ¿Sí? Leemos, dice. Estaban junto a la cruz de Jesús, su madre, y la hermana de su madre, María, mujer de Cleofas, y María Magdalena. Cuando vio Jesús a su madre y al discípulo a quien él amaba, que estaba presente, dijo a su madre, mujer, he ahí a tu hijo. Después dijo al discípulo, he ahí tu madre. Y desde aquella hora el discípulo la recibió en su casa. Vamos a orar. Hoy queremos bendecir su nombre, Señor, por cada mujer que hoy está celebrando el privilegio de ser mamá. Gracias, Señor, por habernos dado una madre la cual nos ha cuidado y nos ha protegido. Gracias porque aquello ha sido muestra de su cuidado y de su protección por nosotros. Gracias porque en muchos sentidos y en términos generales la gran mayoría de nosotros comenzó a sentir el amor por primera vez en este mundo a través de nuestra madre. Gracias, Padre, porque usted nos ha amado desde el principio y nos amará hasta el fin. Gracias, Señor, porque hoy podemos celebrar su presencia en medio de nosotros y este culto lo queremos dedicar a usted. Gracias por lo que usted nos ha mostrado, de lo que usted siente hacia la mujer, hacia la mamá. Y queremos, Señor, seguir su ejemplo. Bendecimos su nombre. En el nombre de su Hijo Jesús. Amén. Hermanos, ya hemos avanzado para ponerlo al día de lo que ha sucedido. La última vez que habíamos estado hablando sobre Jesús, él había sido negado por Pedro, ¿se acuerda? Ya había sucedido todo el asunto de la negación de Pedro, ya Jesús había sido interrogado por Anás. Después, según Juan, que nos hace la verdad un resumen de todo el juicio de Jesús, fue pasado delante de Pilato, y lo curioso es que Pilato 3 o 4 veces lo llega a declarar inocente. Pilato mismo declara a Jesús inocente. Pero sin embargo, aún así, lo condenan a muerte. Si, hermano, nosotros recordamos, el juicio del Señor Jesús no solamente fue injusto, sino fue ilegal y fue brutal, porque estaban condenando a muerte e hicieron sufrir a un inocente. El Señor cargando la corona de espinas, el Señor llevando, hermano, sobre sí la cruz, el Señor después de recibiendo los azotes, los varazos, las bofetadas, todo el sufrimiento, hermano, su carne rota, en piel viva todo su ser, lo clavan en una cruz. Uno de los procedimientos más dolorosos que puede pasar el ser humano, donde el que está crucificado, hermano, ruega que pueda tener una nueva bocanada de aire, porque es tal el sufrimiento. Se ha llegado a determinar en estudios que el gran dolor de ser crucificado no está tanto en los clavos, sino que la postura en que queda la persona hace que sea totalmente difícil y complicado respirar. La persona tiende a morir por asfixia, porque cada vez que trata de respirar es un momento doloroso y difícil. Y la persona termina muriendo muchas veces de asfixia. Pues ahí tenemos a nuestro Señor Jesús crucificado. Y la escena que se nos presenta es conmovedora, porque ¿cuántos de nosotros cuando estamos pasando por problemas y dificultades no hacemos nada más que pensar en nosotros? ¿Sí o no? Es nuestra naturaleza humana.
Cuando estamos en problemas, cuando estamos en dificultades, queremos que todo el mundo nos vea a nosotros, nos tenga lástima a nosotros, sientan compasión de nosotros, queremos que los demás nos cuiden, ¿sí o no? Pero el Señor Jesús en la cruz tiene cuidado de su mamá. Y esto, hermanos, nos pone en evidencia a nosotros en nuestro duro corazón que tenemos mucho que aprender y mucho que cambiar. El Señor Jesús se mostró en todo su ministerio, mostró que Él ama a las mujeres. Y quizás, hermanos, nosotros hoy en día, como estamos en la época del feminismo, no lo vemos raro, y hoy en día una mujer camina tal igual que un hombre, pero recordemos que en los tiempos de Jesús la sociedad no pensaba de la misma manera. La sociedad era una sociedad completamente diferente a lo que podemos ver hoy en día. La mujer no tenía el mismo lugar que hoy lo tiene. Hoy la mujer tiene voz y tiene voto. Y si bien es cierto, la sociedad judía era en ese sentido mucho más respetuosa de la mujer, porque por ejemplo los judíos prohibían matar a la mujer. La orden de no matarás no solamente incluía a los hombres, también incluía a las mujeres. Cosa contraria, por ejemplo, a los romanos, donde el marido podía, si quería, matar a la mujer el día que le diera la gana y no pasaba nada. Hermana, dele gracias que usted no nació en Roma hace 2000 años. Porque literalmente si usted le hacían lo que le hicieran y no pasaba nada. La sociedad judía tenía bastante consideración de la mujer, aunque fue en Cristo y fue por el cristianismo que la mujer ha podido llegar a tener la plenitud de derechos que tiene hoy. Porque Cristo siempre ha mostrado que la mujer vale tanto delante de Dios como el hombre. Si vemos la escena, imagínense la escena por un momento, Jesús crucificado. ¿Dónde estaban los discípulos del Señor en ese momento? Todos habían corrido, 2 lo habían seguido, pero 1 ya lo negó y solamente quedaba uno solo de sus discípulos, que es Juan. ¿Ok? En la escena también veríamos soldados romanos riéndose de Jesús y repartiéndose sus vestidos. Veríamos judíos y los sacerdotes burlándose del Señor Jesús, riéndose de Él, haciéndole gestos como de desaprobación, riéndose de su condición. Pero junto a la cruz de Jesús vamos a encontrar 4 mujeres. Esto, hermanos, es admirable. 4 mujeres en la cruz, junto a la cruz del Señor. Y Juan nos dice quiénes eran estas 4 mujeres. ¿Cuál era la primera? María, la madre de Jesús, que en ese momento ya no solamente sería la madre de Jesús, sino ya formaría parte de los discípulos de Jesús. Porque si recordamos, la familia de Jesús al principio le costó reconocer quién era Jesús. Sus hermanos no creían en él. Aún incluso al inicio del Evangelio de Juan, parece que María todavía no logra entender del todo quién es Jesús, si los discípulos tampoco lo entendían del todo. Pero ahora María ya forma parte de sus discípulos. ¿Quién más estaba? La hermana de María, que los estudiosos dicen que haciendo una comparación entre Mateo, Marcos, Lucas y Juan en este episodio, se puede llegar a la determinación de que María, la hermana de María, sería una mujer llamada Salomé. Y Salomé sería al mismo tiempo la esposa de Zebedeo y por tanto la madre de los hijos de Zebedeo. ¿Se acuerda quiénes son los hijos de Zebedeo? Los famosos hijos del trueno, Juan y Jacobo.
Juan, el apóstol, que es el mismo que escribe este evangelio. Todo da a suponer, aunque no podemos darlo con una certeza al 100%, que el Señor Jesús y Juan serían primos, porque María y Salomé serían hermanas. ¿Ok? Tenemos a una tercera mujer, que es María. Curioso, porque aquí tenemos a las tres Marías. Tenemos a María, la mujer de ¿quién? De Cleofas, que sería la madre de otro apóstol, que es Jacobo, que le llamaban como Jacobo el menor. Y finalmente tenemos también ¿a quién? A María Magdalena, aquella mujer que alguna vez estaba poseída por 7 espíritus, que recibió la libertad de estos 7 espíritus y ahora dedicaba su vida a servir al Señor. Es una mujer que en los evangelios se van mostrando en ciertas ocasiones y principalmente en el momento de la resurrección del Señor. Ella fue muy bendecida por Dios porque fue una de las primeros testigos de la resurrección del Señor. Y hermano, qué bueno es ver una mujer que ha recibido tanto favor de Dios y ahora estar postrada ahí a los pies del Señor. Hermano, qué bueno es poder encontrar mujeres que saben reconocer y saben valorar lo que Cristo ha hecho por ellas. Qué bueno es ver mujeres, hermanos, que no se viven la vida amargadas, sufriendo por los dolores que han tenido, resentidos por las situaciones que han estado, sino que valoran lo que el Señor ha hecho por ellas. Hermana, a usted le pregunto, porque hoy es el Día de la Madre, ¿le da usted gracias al Señor por todo lo que el Señor le ha dado? Y no le hablo solamente de decirle en nuestras oraciones, Señor, gracias por todo, porque a veces tendemos a hacer ese tipo de oraciones, pero ese tipo de oraciones no nos ayuda. ¿Sabe por qué no nos ayuda? Porque al globalizar todo y simplemente decirle, Señor, gracias por todo, no nos permite apreciar las pequeñas cosas que el Señor hace por nosotros. Hermana, una de las cosas que usted le va a ayudar a ser una discípula como estas mujeres, que no importa, hermana, la circunstancia, no importa el problema, usted esté a los pies del Señor, es que usted recuerde con detalles las bendiciones que recibe del Señor. Si yo le pidiera a usted que hiciera una lista de 100 bendiciones que Dios le ha dado, ¿se le hace mucho o poco? Se lo dejo de tarea y me lo trae el otro domingo, ¿sí? Hermana, para la época, mujeres discípulas era algo que rompía la cabeza a los judíos. Los hombres eran los discípulos. Los hombres eran los que leían y estudiaban principalmente la Torá, los escritos judíos, el Pentateuco, que son los 5 primeros libros de la Biblia. Son los hombres los que eran capacitados, son los hombres los que se les entendía como los que llevaban toda la responsabilidad. Pero vemos que en Jesús, Él le da igual peso al hombre y a la mujer en cuanto a su valor delante de Dios. ¿Se acuerda quién era la que estaba a los pies del Señor cuando su hermana Marta estaba afanada y cansada con los muchos quehaceres? ¿Quién era la persona que estaba a los pies del Señor? Era otra María. Era María. A los pies del Señor, un lugar que si no fuera por Cristo, la mujer no tendría espacio. Fue Cristo la que les ha abierto, hermanas, ese lugar.
Fue el cristianismo, fue el Señor Jesús el que ha mostrado el verdadero valor de una mujer. Y ha mostrado, hermano, que una mujer puede ser discípula del Señor, porque para Dios el hombre y la mujer valen igual. ¿Tienen roles diferentes? Sí, pero delante de Él valen igual. Es admirable también ver que estas mujeres, ¿dónde se encontraban? En el mismo sitio de la ejecución. ¿Sabe por qué los discípulos no estaban allí, los apóstoles? Porque el hecho de que Jesús fuera crucificado, ¿quiénes creen ustedes que serían los próximos en ser crucificados? Los seguidores de Jesús. Estar allí parado junto a la cruz, llorando por ver a Jesús muerto, era prácticamente colgarse un rotulito que dijera, mátame. ¿Por qué? Porque tú estabas diciendo, yo soy discípulo de Jesús, y si Él era traidor, pues ¿quiénes son sus discípulos? Serían catalogados también como traidores. Pero es admirable, hermano, que estas mujeres no hayan podido resistir el deseo de agradecerle al Señor. No podían resistir, hermano. Tanto amor habían recibido de parte de Jesús que ellas no podían evitar estar con Jesús, a pesar de que sus vidas podían correr peligro. En la cruz estas mujeres estaban mostrando gran valor y gran amor. Ellas estaban dispuestas a enfrentar. Y hermanas, creo que estas mujeres pueden servir fácilmente de ejemplo para ustedes. No se corran de los peligros de la vida. No se corran de aquellas personas que en algún momento les pueden oprimir y hacer frente por causa de su fe. No teman cuando ustedes reciban burlas o cuando hayan personas que quieran hacerlas sentir menos. Siempre que tú lleves en tu corazón el agradecimiento a Cristo, vas a tener la fuerza suficiente para poder mostrarte valiente delante del Señor. ¿Cómo poder olvidar? De repente podía decir María Magdalena, quien yo estaba perdida. Eso ya aparece en la canción Amazing Grace, ¿no? ¿Cómo poder olvidar que nosotros estábamos muertos en pecado, pero el Señor nos amó? Ahora, el Señor Jesús, hermano, desde la cruz es pastor. Él es el pastor crucificado. El versículo 26 nos muestra que las mujeres pueden llegar a ser instrumentos del amor de Cristo. Las mujeres pueden llegar a ser instrumentos del amor de Cristo. Dice que cuando Jesús vio a su madre, a María, y a su discípulo a quien él amaba, que hemos dicho en este evangelio, esta persona que no se nombra es Juan el apóstol, vio que estaba ahí presente Juan. ¿Qué le dijo a su madre? Mujer, he allí a tu hijo. ¿Sabe, hermano, cuál es la mejor forma de demostrar que amamos a Jesús? La mejor forma que tú puedes demostrar que eres una discípula de Jesús, que tú amas al Señor, ¿sabe cuál es? Amando a otras personas, amando a los demás. Jesús, como por un momento la escena se apaga absolutamente todos los demás personajes salen de la escena y solamente queda Jesús en la cruz, Juan y María. Y en ese momento, María, ¿cómo puede estar el corazón de esta mujer? Póngase a pensar, y a las que son madres acá, ¿qué sentirías tú de ver a tu hijo crucificado? Tu primogénito, literalmente regalo de Dios,
porque Jesús era más regalo de Dios que cualquiera de nosotros para nuestra mamá. ¿Cómo te sentirías tú en tu corazón? Alguna vez un hombre le había dicho a María que una espada atravesaría su corazón. Y esto para hablar sobre el sufrimiento que iba a llevar María al ver a Jesús clavado en una cruz. Hermano, imagínese el corazón desgarrado de María, el corazón dolido. Pero si bien es cierto, María le estaba pasando muy mal emocionalmente, pero le aseguro que Jesús le estaba pasando peor en la cruz. Y en medio de la agonía y el dolor de Jesús, en medio de su sufrimiento y en medio de su dolor, Jesús no se está cuidando a sí mismo, sino que ahora comienza a cuidar y a pastorear a su mamá. Posiblemente, como dicen los estudiosos, José, el esposo de María, ya no se vuelve a mencionar dentro de la historia de Jesús, lo cual hace sospechar a muchos que muy posiblemente a estas alturas José ha muerto, María es viuda, ya no tiene un hombre a su lado, y para la cultura judía eso es terrible. Todavía tenía a los hermanos de Jesús, a sus otros hijos, y estaba bien, pero ahora quedaba sin el primogénito, sin el mayor. Jesús, ¿qué le dice a su madre? No le dice, madre, he aquí a tu hijo. ¿Qué le dice? Y alguno dirá, ay Señor, ¿qué Jesús más insensible? ¿Cómo? Imagínese que de repente su hijo le dice a usted, mujer, tráeme la comida. No, hermano, no era una irreverencia, no lo vaya a malinterpretar. No era una irreverencia del Señor. Lo que pasa es que el Señor necesita que María deje de verlo como hijo, porque hermano, que Jesús permite en ese momento, imagínese, como por ejemplo cuando un hijo se hace una herida. ¿Cómo se pone el corazón de la madre cuando le ve la herida al hijo? Yo me imagino que se les hace no es cierto, aparte del enojo y la ira y todo eso, pero internamente hay un dolor, ¿sí o no? Hay un sufrimiento porque al que tú amas está sufriendo. Ahora imagínate que la herida fuera todo el ser, todo el cuerpo, que no hubiera en él nada, absolutamente nada bueno, nada sano. Jesús necesita que María lo deje de ver como hijo, porque su sufrimiento iba a ser más grande. Necesita que lo comience a ver como su Señor. Jesús le habla a María como le hubiera hablado a cualquier otra mujer. Mujer, he allí a tu hijo. No era una falta de respeto, era para decirle, mira, yo ahora no te estoy hablando como tu hijo, te estoy hablando como tu Señor, como tu Maestro, porque si lograba hacer que María dejara de ver el sufrimiento de Jesús como el sufrimiento de mi hijo y lo viera como el sufrimiento de mi Señor, las cosas iban a cambiar. El sufrimiento del hijo iba a ser para agonía de María, el sufrimiento de su Señor tenía que llevarla a la adoración a Jesús. Porque ¿qué estaba haciendo Jesús en la cruz? Pagando por nuestros pecados. Y Jesús le dice a su mamá, mujer, he allí a tu hijo. Yo me imagino Jesús, hermano, cada palabra que dice Jesús en la cruz, recuerde, es un sufrimiento terrible. Respirar ya es doloroso, hablar es peor. Y Jesús dice, mujer, he allí a tu hijo. Jesús le estaba pidiendo a su madre que viera de aquí en adelante a Juan como su propio hijo.
¿Para qué cree usted que Jesús estaba pidiéndole esto a María? ¿Sabe, hermana? Una excelente forma de no caer en la amargura y en el dolor y en la depresión y de no vivir resentida y en esos dolores que a veces pueden envolver a una mujer, la mejor manera para evitar todo eso, la mejor manera para soportar un dolor es que tú comiences a amar y a cuidar a otra persona. Jesús quería que María no se olvidara que todo el amor que Él le había mostrado a ella, ahora ella lo tenía que depositar, seguir depositándolo en otra persona. María tenía que cuidar a Juan como si fuera su propio hijo. ¿Cómo cuida una mamá al hijo? Por ahí dicen que no hay persona que más nos ame en esta tierra que una mamá. Y hermano, Jesús le estaba pidiendo a María y le estaba diciendo, ámalo, ámalo. Mamá, quizá las experiencias de tu vida te han pasado por dolores, angustias y sufrimientos. Pero si tú has recibido el amor de Cristo en tu corazón, ¿sabes cuál es la mejor manera para que ese sufrimiento no controle tu vida en una amargura terrible? Es que comiences a amar a otros. Comiences a amar a otros. Quizás ese es el secreto por el cual las madres pueden soportar tanto dolor en su parto, porque están dando a luz a uno que ya están amando. Cristo quiere hacer a las mujeres de esta congregación y a todas sus discípulas instrumentos de su amor. Que se dejen de estar fijando en sus propios dolores y dificultades y comiencen a cuidar a los demás. No solamente a tus hijos, porque Juan no era su hijo literalmente. Juan, alguno dirá, claro, entre familia, sobrino, tía, todo queda en familia. No, el punto no era porque eran familia. El punto era porque Juan era un discípulo y María otra discípula. Dice la palabra de Dios que les hagamos el bien a todos, pero mayormente ¿a quién? A los de la familia de la fe. Si tú quieres personas a quienes amar, mamás que están acá, vuelva a ver a su costado, a su derecha. Quizá la persona que está a tu costado no es tu familia. Bueno, si no, vuelva a ver hacia la izquierda. Si no, para atrás o para... La cuestión es que puedes comenzar a amar a otras personas. Y eso te va a ayudar a que tu corazón, en lugar de ser un amargado, llegue a ser un corazón regocijado delante del Señor. Pero también vamos a ver en el siguiente versículo, en el versículo 27, que el Señor no solamente manda a la mujer a amar, sino que también el Señor tiene un regalo para su mamá. El Señor tiene cuidado de todos sus discípulos y su mamá no está fuera de esto. El versículo 27 dice, después dijo al discípulo, he aquí tu madre. Y desde aquella hora el discípulo la recibió en su casa. Cristo siempre va a proteger a la mujer. Y eso en términos generales, hermano, porque el Señor siempre a lo largo de la historia, vamos a ver siempre en la Biblia, el Señor tiene cuidado siempre del más débil. Lo vemos cuando el Señor dice que qué hay que hacer con la viuda, con el huérfano, con el extranjero.
¿Sabe lo que estaba escrito en la ley del Señor? ¿Qué había que hacer con esos grupos que eran personas sin privilegios, sin muchas posibilidades? ¿Sabe lo que dice la Biblia que había que hacer con estos grupos? Cuidarlos. El Señor mandaba y prohibía que a un extranjero se le explotara o que a una viuda se aprovechara, o sea, que una persona se aprovechara de la viuda. ¿Por qué? Porque eran personas desprotegidas. Valgan verdades, entre el hombre y la mujer, ¿quién en ese sentido sufre más? Por ejemplo, cuando un hombre embaraza a una mujer, pues muchas veces vemos el caso de que el hombre se va, parece el gato, ¿no? Embaraza y ¿quién queda en una posición de desventaja? La mujer. Por eso Dios creó el matrimonio, amada hermana, para que usted pueda ser protegida, por lo menos legalmente. Y también escoja bien a quién va a ser el padre de su hijo. Pero la mujer en términos generales, comparada con el hombre, va a quedar siempre en una posición de más desventaja, llamémoslo así, por la misma naturaleza de ambos. Y eso lo digo con respeto, no se me vaya a ir usted con lanzas y palos y decir que no, que la mujer es el... No, hermana, la verdad es que muchas veces la mujer queda más desprotegida. En la sociedad de Israel, la casa donde vivía María no le pertenecía a María, le pertenecía a los hombres de la familia. Así era la ley judía. Hoy en día, cuando muere el esposo, ¿a quién le queda la casa? A la esposa. En ese tiempo no. La mujer nunca era dueña de la tierra, en otras palabras. Y tras de eso, viuda. Y mayor. El Señor siempre tiene cuidado de las personas que son más débiles. Por eso, hermanos y amadas hermanas, yo le puedo decir con mucha seguridad, el Señor tiene especial cuidado de las mujeres. Comparadas con el hombre, ustedes tienen mayor necesidad de protección. Por eso Dios creó al hombre para proteger a la mujer. Pero si el hombre no cumple con su parte, hermano, el Señor sabe cumplir con la suya. El Señor protege. Y lo bueno, ¿sabe qué es? Ahora todos los varones, que el Señor escoge a sus discípulos para que sean protectores de las mujeres. Lo bueno y lo maravilloso de todo, hermanos, es que el Señor va a demostrar su amor, pero lo va a demostrar a través de sus discípulos. El Señor va a cuidar a su mamá, pero ¿a través de quién? De Juan. Tenemos que tener presente esto. María posiblemente iba a quedar desprotegida cuando Jesús muriera, a pesar de que tenía sus hermanos todavía no eran creyentes en Jesús. Pero el Señor sabe que Juan ha recibido tanto amor del Señor, porque eso es lo que celebra Juan en todo su evangelio. Yo soy, por decirlo así, Juan se describe a sí mismo como el discípulo amado, a quien él amaba. Que Juan celebra el amor de Jesús. Y si Juan ha sido amado por Jesús, como la luna recibe la luz del sol, ahora la luna puede reflejar la luz del sol. Si Jesús había amado a Juan, ahora ¿qué tenía que hacer Juan? Pasar ese amor hacia las personas desprotegidas y en este caso a la mamá. Y valgan verdades, hermano, podemos decir que en términos generales, comparados con nosotros, nuestra mamá está en una posición más desprotegida, ¿sí o no? Ya no tiene las mismas fuerzas, ya las fuerzas van menguando con el tiempo, ¿sí o no? ¿Cuánto sufrimiento le hemos hecho pasar en la vida? ¿Cuántos dolores? ¿Cuántos momentos difíciles? Y hermana y hermano, acá en la iglesia, cada mujer, comparado con cualquiera de nosotros los hombres, necesita protección. Y Dios nos escoge a nosotros para que seamos protectores
de la mujer. Así que hay una guerra cruzada en el buen sentido de la palabra. María, ¿qué tenía que hacer con Juan? Amarlo y protegerlo. ¿Y Juan qué tenía que hacer con María? Amarla y protegerla. Qué hermoso lo que el Señor está haciendo desde la cruz. Está llevando a sus discípulos a que se amen los unos a los otros. Le pongo un reto a todos los varones que estamos acá. Las mujeres tienen que ser especialmente objeto de nuestro cuidado. Tenemos que protegerlas, ayudarlas, aconsejarlas, guiarlas, serles buen ejemplo en todas las cosas, para que ellas puedan recibir lo que María en una ocasión recibió del Señor. María, hermano, cuando veía a Juan, porque dice que a partir de aquel momento, ¿qué hizo Juan? Se la llevó a su casa, la recibió a su casa. Juan tampoco fue ni lento ni perezoso. Juan obedeció prontamente a la orden del Señor. Y cada vez que María veía a Juan, ¿sabe lo que podía pensar María? Mi Señor me está cuidando. Y cada vez que Juan veía a María, ¿sabe lo que debía pensar? El Señor me está mostrando su amor. Ahora ya tengo 2 mamás, imagínense. Ahora tengo 2 mamás. Ahora, nada más una pequeña aclaración. Todos los que hemos estado en el catolicismo hemos escuchado que Jesús ha establecido a María como la madre de la iglesia. Y hacen decir este texto algo que el texto no dice. María no llegó a ser la madre de la iglesia. María, Jesús la puso como madre ¿de quién? De Juan. Y más que para que María cuidara de Juan, la gran preocupación de Jesús no era que María cuidara de Juan, sino que Juan cuidara de María. María estaba en una posición más desprotegida y Jesús lo que estaba haciendo era cuidando de sus discípulos. Otra cosa que me pongo a pensar para terminar, hermanas. Algunos dicen que Jesús fue casado con María Magdalena. La pregunta es, ¿no era más lógico, si estaba casado con María Magdalena, que tuviera más cuidado de María Magdalena que de María, su madre, y la depositara al cuidado de los discípulos o algo así? Uno esperaría que Jesús, siendo el varón perfecto, si hubiera estado casado con María Magdalena, pues una demostración grande del amor de él hacia su mujer, ¿sí o no? Pero no hay eso porque no hay un matrimonio entre María Magdalena y el Señor Jesús. María Magdalena fue discípula. Jesús la amó como amó a todas sus discípulas, pero no más allá de eso. Bien, hermanas y hermanos, en conclusión, ¿qué podemos aprender con este episodio? En primer lugar, que Jesús ha demostrado el verdadero valor de una mujer. Las ha recibido como discípulas, las ha amado a tal punto que su amor, las mujeres lo han reflejado hacia él estando en la cruz. Pero también las ha amado al encomendar a otras personas, en este caso Juan, para que las cuide. Y también les pide que ellas reflejen el amor, que María reflejara el amor hacia Juan. De la misma manera, mujer, Dios te dice, refleja tu amor que Dios te da hacia las personas que también son de la fe. El amor de una mujer por la iglesia y el amor de la iglesia por una madre es una excelente forma de ver demostrado que llegamos a comprender verdaderamente el gran amor que el Señor nos ha dado. Y ver que ese amor fue expresado desde una cruz nos hace entender que de verdad para el Señor es importante. En esos momentos, hermanos, ya no hay tiempo para las cosas pequeñas.
el Señor se ocupa de lo que es verdaderamente importante. Y lo que es importante es que nosotros aprendamos a amarnos los unos a los otros. Que la mujer refleje su amor amando a los demás como a sus propios hijos, y nosotros amemos a las mujeres como amamos a nuestras propias madres. Ese es el reto de hoy. Si hoy estamos celebrando el Día de la Madre, pues todas las mujeres que están acá, tengo que amarlas como amo a mi mamá. Y mujeres, todas ustedes que están acá, tienen que amar a todos los demás miembros de la iglesia, ¿como a quién? Como si fueran sus propios hijos. Porque el que ama ha cumplido la ley. No hay mejor forma de demostrar que somos discípulos de Cristo sino a través del amor.